Muy buenos días, bienvenidos a su iglesia virtual Siguiendo a Jesús en los Arrayanes. Hoy es un día muy especial porque es el día del Señor, nuestro primer domingo del mes de junio. Vamos a orar. Amado Señor y Dios Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por la vida, Señor. Gracias porque hoy, Señor, pudimos despertar, Señor. Tenemos un techo, una familia, el pan de cada día. Gracias te damos, Señor, por todo lo que nos das en el día a día. Este tiempo te pertenece, Señor, y tú nos vas a hablar a cada uno de nosotros. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, les recordamos tener la Biblia a mano, lápiz, papel y recuerden, hoy celebramos la Santa Cena. Bueno, entonces vamos a lo que vinimos. Hemos estado viendo desde hace algunos domingos, después de haber visto 4 momentos en la vida de Jesús, pues vimos la vida resucitada y entramos a estudiar el libro de los Hechos. Y se llama Hechos precisamente porque narra acciones, momentos, situaciones, algunas de bendición, otras muy difíciles. Pues bien, ya hemos visto la iglesia de los hechos de la iglesia, los hechos del mundo, y vamos a continuar. Y como decía mi esposita, pues esperamos que todos tengan sus Biblias a la mano, abiertas. ¿Y en qué libro? Bueno, ya lo vamos a ver, en el libro de los Hechos. Y para quienes toman nota, el título hoy es muy sencillo: Hechos, momentos. Entonces, la iglesia de hace 2020 años, pues tenía momentos. La iglesia a la cual empezamos a asistir, algunos hace 30, otros 20, otros 5 años, algunos unos meses, pues tiene hechos. Por ejemplo, si estuviéramos escribiendo la historia, este capítulo de ahora se llamaría La iglesia en cuarentena. Y así, son momentos. Entonces vamos a hablar un poquito de unos hechos y entonces vamos a ir directamente a el libro de los Hechos. Aquí es importante entender que muchas de las cosas que sucedieron entonces pues fueron de ese momento, pero debemos de recordar que Dios es omnisciente, omnipotente, y que mi Señor ha permitido que toda la palabra de Dios, desde el Pentateuco hasta el Apocalipsis, llegue a nosotros porque nos trae un mensaje, nos trae historia, nos trae advertencias, nos trae promesas. Pero si uno analiza con cuidado, por ejemplo, el libro de Jueces, nada más, vemos que la actitud de los judíos en ese entonces era muy similar a la iglesia de hoy. Es decir, muchas de las cosas que están ahí siguen pasando. Son hechos repetitivos, otros no. Otros tienen que ver con el momento histórico, en el desierto, la tierra prometida, luego la cautividad. Pues seguramente nosotros ni hemos estado en un desierto físico, ni hemos sido cautivos, pero los hechos espirituales alrededor de esas situaciones los vivimos hoy. Muchas cosas se repiten hoy. Entonces es importante que tengamos en cuenta esto. No solamente como un conocimiento histórico de la iglesia primitiva, como se llama, sino que miremos qué el Señor nos está mostrando para su iglesia en el día de hoy. Lo bueno y lo malo. Entonces vamos primero a un momento en la palabra en los evangelios. Mateo capítulo 4, versículos 9 al 13. Al Señor le están preguntando que si cuándo van a ser los últimos tiempos. Creo que ahí me faltó un 2, déjenme mirar, confirmar, porque creo que es Mateo 24, les pido perdón. Revisé una y otra vez y bueno, 4, 9 al 13. No tiene nada que ver, qué pena con ustedes. Es Mateo 24, 9 al 13. Mateo 24, 9 al 13. De todos modos, vamos a rectificar si es esa cita. ¡Ay, Señor! Bueno, por alguna razón el Señor nos está mandando a Mateo 4, pero allá no tiene que ver con nuestro tema de hoy. Mateo 24, 9 al 13. Sí, es okay. Mateo 24, bueno, listo, confirmado. 9 al 13. Entonces mi amorcito lo va a leer. Entonces los arrestaron,
Entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán. En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. Muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el final será salvo. Bueno, aquí, como decía, antes de descubrir mi lapsus en el capítulo de Mateo, vemos a Jesús contestándole la pregunta que le hicieron a Jesús sus discípulos. Señor, ¿cuándo son esos últimos tiempos? ¿Cuándo es el final? Y el Señor describe ahí muchas cosas que han pasado, están pasando y van a pasar, pero nos hemos centrado aquí porque quiero llamar la atención con la introducción. Los arrestarán. El Señor estará hablando de 2021, de 2019, de 1975. El Señor está hablando de algo que les pasó a esos discípulos y que sigue pasando y va a pasar y va a ser peor. Digo peor cuando venga la gran persecución. Pero yo quiero que nos fijemos en eso, que el Señor Jesús, cuando le preguntaron, denos señales, bueno, les voy a decir. Porque a veces pensamos que cuando seguimos a Jesús, todas las cosas van a ser color de rosa. No, mira, les está advirtiendo y nos está advirtiendo. Los arrestarán, los perseguirán y los matarán. Y mire lo que dice ahí. Muchos, no todos, no, ahí no dice que todos, muchos se apartarán de mí y mira, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Yo me pregunto, dentro de nuestra iglesia de Arrayanes, siguiendo a Jesús, ¿habrá odio de unos a otros? Pues uno se pregunta, ¿no? ¿Pasará que a mí hay un hermanito, una hermanita que no puedo ni ver? Porque imagínense, el Señor lo anunció y sucedió entonces, y luego, y ahora. Y bueno, está ese anuncio que nos ha dicho el Señor todo el tiempo de los falsos profetas, pero mire lo que dice ahí en el versículo 12. Abundará el pecado y el amor de muchos se enfriará. Yo no sé por qué el Señor en los últimos días, semanas, a través de devocionales, en nuestras reuniones, nos ha venido llamando a que revisemos que nuestro amor de pronto no está frío, está helado. Y entonces Dios nos habla hoy, mis amados. Pero miren el versículo 13, por eso lo resalté en otro color. ¿Qué dice el versículo 13? Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. El que tiene oídos para oír, que oiga. Que se los limpie. Bueno, entonces ya habiendo visto esta palabra, vamos a avanzar ahora sí, y ahora sí les invito a que vayamos a nuestra Biblia en Hechos 5. Vamos a estar aquí estacionados un buen rato en este momento de la palabra de Dios. Hechos capítulo 5, versículos 1 al 10. Para un título ahí en sus apuntes le puse la mentira, pero podría ser la codicia, podría ser la bobada. No sé qué título le quiera poner una vez leamos la historia, porque es una historia muy conocida, que cada vez que la leemos, a mí personalmente, me pasa un corrientazo. Hechos capítulo 5, versículos 1 al 10. Había cierto hombre llamado Ananías, quien junto con su esposa Sáfira vendió una propiedad y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. Con el consentimiento de su esposa se quedó con el resto. Entonces Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya, y después de venderla el dinero también era tuyo, para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. En cuanto Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo y murió. Todos los que se enteraron de lo sucedido quedaron aterrados. Después unos muchachos se levantaron, lo envolvieron en una sábana, lo sacaron y lo enterraron. Como 3 horas más tarde entró su esposa,
sin saber lo que había pasado. Pedro le preguntó, ¿fue este todo el dinero que tú y tu esposo recibieron por la venta de su terreno? Sí, contestó ella, ese fue el precio. Y Pedro le dijo, ¿cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar en conspirar para poner a prueba el Espíritu del Señor de esta manera? Los jóvenes que enterraron a tu esposo están justo afuera de la puerta. Ellos también te sacarán cargada a ti. Al instante ella cayó al suelo y murió. Bueno, y entonces, qué historia. Importante. Miremos que Pedro ni siquiera oró diciendo, Señor, muéstrame si este hombre está diciendo la verdad. Pedro ni siquiera oró, Señor, que tu justicia caiga sobre él. No, es que este hombre estaba hablando y Pedro estaba conociendo la verdad. Al instante, nadie le vino a contar. Pedro no tenía espías. Pedro no miraba el WhatsApp a ver qué chisme había o el Facebook. No, el Espíritu Santo que vino y derramó su poder sobre la iglesia también estaba y está siempre defendiendo su iglesia. Hablo de la gente, del grupo. Y este hombre, bueno, Pedro le pregunta, ¿usted por qué se dejó llenar la cabeza del enemigo? Bueno, el corazón. Entonces uno se pregunta, yo siempre he querido saber, ¿por qué Ananías hizo eso? Bueno, si ustedes se acuerdan, en el capítulo 4 de Hechos que vimos hace 8 días, en el versículo 36 nos cuentan que había un señor José, a quien le ponían por nombre Bernabé, que él vendió un campo que tenía y llevó el dinero a los apóstoles. ¿Ustedes se imaginan? Pues cuando toda la iglesia se enteró de la generosidad de Bernabé, pues fue admirado, la gente lo veía con buenos ojos. Entonces, de pronto, aquí ya entro yo a especular, ¿sería que Ananías quería ser admirado y mirado como la gente miraba a Bernabé? ¿Sería que lo que lo movió fue el deseo de agradar a los hombres y no a Dios? Porque mira lo que le dice Pedro, le dice, ¿cómo creyó usted que nos está engañando a nosotros cuando realmente está tratando de engañar a Dios? Y mira lo que le dice Pedro, usted era el dueño, nadie le dijo venda. Usted vendió y recibió la plata, nadie le estaba pidiendo que nos trajera todo. Usted ha podido traer una parte. Eso es lo que Pedro le está diciendo. Mi amor, ¿qué piensa de eso? ¿Qué pasó por la mente de los dos? Porque los dos se pusieron de acuerdo. Sí, la codicia, creo yo, ¿no? Y no había necesidad de mentir. Y una cosa importante que veo aquí es que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos da discernimiento. Nosotros podemos ver el peligro, la verdad o la mentira, podemos ir analizando. Amén. Y no siempre, ¿no? Porque ahora no vamos a decir, Señor, yo quiero ser vidente como lo fue Pedro. No, pero cuando se trata de el cuidado de la iglesia como tal, de la unidad, de que no se caiga uno y otro como un efecto dominó, pues ahí está el Señor. Y estos se enteraron todos. De esto se enteraron tanto los de la iglesia como los de afuera, porque en ese entonces corrían los rumores muy rápido, en ese entonces, pero créanme, esto causó, y dice ahí, versículo 5, todos los que se enteraron de lo sucedido quedaron aterrados. Y mira, en los dos casos, tanto con Ananías como con Zafira, Pedro les dio la oportunidad de arrepentirse, de haber dicho, porque en ambos casos les preguntó, ¿esto es todo el dinero? La esposa ha podido decir, ay no, mire, es que no sé qué nos pasó, pero la verdad es que lo vendimos en tanto y decidimos guardar una parte. No era pecado que hubieran guardado una parte. No, porque la plata era de ellos. La plata era de ellos. La decisión era de ellos. Y entonces, esto es muy fuerte. Perdón, aquí vemos que a veces decimos mentiras tan tontas sin necesidad. Sin necesidad. Ellos no tenían ninguna necesidad de decir eso, pero se dejaron llevar. Lo que le dice Pedro a Zafira en el versículo 9.
¿cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar en conspirar para poner a prueba al Espíritu del Señor de esta manera? Mira, lo peor que nosotros podemos hacer es, voy a hacer esto a ver si Dios no se da cuenta. Mira, qué peligro, eso es, mejor dicho, un acto, perdónenme, suicida, espiritual o físicamente, querer uno engañar al Espíritu Santo. Y esto, vamos a ver en el siguiente punto, cómo tuvo una razón de ser. Porque si Dios matara a todos los que decimos mentiras, bueno, no, ya los cementerios se hubieran agotado. No, el Señor estaba sentando un precedente. Wow, esto lo pone a uno a pensar, amados. Entonces, ¿qué tal si en este momento ustedes y nosotros oramos para que el Espíritu Santo nos esté recordando Amén. todo el tiempo que cuidado con tratar de engañar al Señor? Y lo que es peor, una de las cosas que a veces pensamos es que cuando tenemos que tomar una decisión, quienes tenemos la bendición de ser casados, decimos, bueno, habla con tu esposa y si están de acuerdo, eso está bien. No, mira, no es así. Yo pienso que uno sí debe hablar con la esposa, debe orar con la esposa y los dos deben ir a la palabra, y si lo que ustedes acordaron o nosotros acordamos está con la palabra, adelante. Porque mira, el hecho de que los dos estuvieron de acuerdo no fue garantía de que estaban obrando bien, para tener en cuenta. Una mala decisión de los dos. De los dos. Y uno se da cuenta que ellos no necesitaban plata. Ahora, si ellos estaban pensando, bueno, si damos todo, de pronto más adelante una emergencia, mejor guardemos, ellos habían podido hacerlo. ¿Dónde está el pecado? Al decir que eso era todo. Es que lo que dice mi amor, una mentira sin necesidad, mira las consecuencias tan graves. Ahora, si ellos habían recibido a Cristo, pues seguramente fueron al cielo, digo yo, porque no es por obras, pero sus vidas en este mundo sí terminaron en ese mismo instante. Recordando que la mentira es mentira, sea grande, pequeña o medianita. ¿No? Y vale la pena devolvernos aquí a que nos vean para la siguiente verdad que quiero que guardes. Si solo vas a recordar esto que voy a decir después de esta prédica, creo que valió la pena. Cuando tú y yo mentimos, le estamos sirviendo al padre de la mentira. Porque uno dice que nosotros le servimos al Señor. A veces evocamos esa frase de Josué: yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Qué quiere decir servirle? No es solamente trabajar en el templo y prestar un servicio, no. Servir al Señor es que mi vida rinda honor al Dios que sigo. Entonces, cuando mentimos, ¿a qué Dios, con minúscula, le estamos sirviendo? Le estamos sirviendo, para que lo tengamos en cuenta, ¿ok? Bueno, vamos entonces al siguiente punto. Hechos capítulo 5, 11 al 16, y para un título de esta sección de Hechos 5, pues es depuración y crecimiento. Capítulo 5, 11 al 16 dice: gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que oyeron lo que había sucedido con Ananías y Zafira. Los apóstoles hacían muchas señales milagrosas y maravillas entre la gente, y todos los creyentes se reunían con frecuencia en el templo, en el área conocida como el Pórtico de Salomón, pero nadie más se atrevía a unirse a ellos, aunque toda la gente los tenía en alta estima. Sin embargo, cada vez que más personas, multitudes de hombres y mujeres, creían y se acercaban al Señor, como resultado del trabajo de los apóstoles, la gente sacaba a los enfermos a las calles en camas y camillas, para que la sombra de Pedro cayera sobre algunos de ellos cuando él pasaba. Multitudes llegaban desde las aldeas que rodeaban a Jerusalén y llevaban a sus enfermos y a los que estaban poseídos por espíritus malignos. Y todos eran sanados. Wow, y con la sombra, ni siquiera Pedro se dirigía en oración. O sea, el Espíritu Santo obrando, porque
eso también tenemos que recordarlo. Es el Espíritu Santo, no eran las oraciones de Pedro. Por supuesto, cuando Pedro oraba, igual el Espíritu Santo obraba, pero a veces nosotros con la sola presencia podemos bendecir un hogar de un enfermo, un hogar donde hay conflicto. Yo creo que a ustedes les ha pasado que alguien les contó un problema y usted dijo, ay, voy a estar orando, o oró y después lo llama, oiga, después de que hablé con usted tengo una paz. ¿Le ha pasado? Bueno, es que es el Espíritu Santo obrando a través de su iglesia. Entonces, ¿por qué titulamos esta parte como depuración y crecimiento? Bueno, porque eso que sucedió con Ananías y Zafira fue eso. El Señor limpia su iglesia, y la limpia de muchas maneras, llevándose la gente a otra congregación o llevándoselos de este mundo, nunca haciendo que se alejen de Él, pero Dios obra. ¿Por qué? Porque Él cuida de su iglesia, Él cuida de su pueblo. A propósito de eso, hay una cita, un pasaje que quiero que sea el del estudio esta semana, por favor. Está en 1 Samuel capítulo 7. Al final de esta predicación les daré los versículos exactos, pero para que vayan tomando nota, va a ser esta semana para estudiar 1 Samuel capítulo 7, porque Dios depura su iglesia, Dios purifica su iglesia, porque Él cuida a su novia. Y lo pusimos también crecimiento porque acabamos de leer, sí, se presentó ese problema, pero dice que enseguida los apóstoles hacían muchas señales. O sea, el Espíritu Santo no se entristeció con lo que hizo esta pareja y se apartó, no, siguió obrando. ¿Y de qué manera? Y quiero llamar la atención con lo que dice ahí, en el versículo 12. Y todos los creyentes se reunían con frecuencia en el templo, en el área conocida como el Pórtico de Salomón. Recuerden que también lo dijimos hace 8 días. Esta iglesia era conformada, esta congregación, solo por judíos. Por supuesto, ellos como judíos desde niños iban al templo en el séptimo día. Y entonces siguieron yendo, pero curiosamente empezaron como a hacerse en un ladito del templo, donde dice que en el Pórtico de Salomón. Y entonces mucha gente que también iba al templo, judíos, y todavía no conocían del Señor, no se atrevían a arrimarse, porque sabían lo que había pasado. Entonces, si no tenían el corazón listo como para creer, preferían, que dice ahí, pero nadie más se atrevía a unirse a ellos, aunque toda la gente los tenía en alta estima. O sea, no se arrimaban a los cristianos, no porque les tuvieran bronca, sino porque sabían que el Espíritu Santo estaba ahí, y que quien se arrimara con intenciones diferentes a recibir a Cristo, ¿sí? ¿Sí me doy a entender, amor? ¿Sí, soy claro? Sí. ¿Por qué iban al templo? Porque eran judíos y no dejaron esa costumbre, porque seguían cumpliéndole al Señor. Pero mire lo que dice el 14. Sin embargo, cada vez más personas, multitudes de hombres y mujeres, creían y se acercaban al Señor. Es decir, en el lugar donde se encontraban en el templo no arrimaban, pero luego al escuchar las predicaciones, al ir a las invitaciones en las casas, al ser testigos o beneficiados con los milagros, muchos siguieron sumándose a la iglesia. Y miren, cómo no, con lo que dice en el versículo 15, es que la gente ya no la llevaban al templo, la sacaban a las calles, por donde pensaban o creían que Pedro y los discípulos iban a pasar. Y dice ahí pues que empezaron a venir ya de fuera de Jerusalén más judíos sumándose a la iglesia de Cristo. Algo importante aquí dice, como resultado del trabajo de los apóstoles. Entonces, los apóstoles trabajaban, estaban apoyando a Pedro, y bueno, por eso era que había tantas sanidades, milagros, prodigios. Ahí es donde se ve que se requiere de la unidad de la iglesia trabajando, ¿verdad? Así es, mi amor. Es importante aquí resaltar una cosa, que el resto de la iglesia de Jerusalén, pues sí se impresionaron, dice ahí que tuvieron, como dice, temor, o algo más que temor, dice que cuando se enteraron que se me hizo, bueno, se aterraron. A pesar de eso, la gente siguió yendo
a la iglesia, siguió yendo a las casas. Es decir, cuando hay una situación extrema en la iglesia, y esto para nosotros hoy, esto no debe afectar, no nos debe sacar corriendo, porque si una persona toma una mala decisión y recibe el juicio de Dios, bueno, pues fue trato de Dios y el Señor nos está mandando un mensaje, pero la iglesia tiene que seguir, porque la iglesia es del Señor. La iglesia en este caso no era del apóstol Pedro, ni de Ananías, ni de Bernabé, ni de ninguno. La iglesia es del Señor y la iglesia siguió caminando, caminando. Importante tener en cuenta eso, ¿ok? Bueno, vamos avanzando al siguiente punto. ¿Recuerdan en Mateo 24? El Señor dijo, pero los perseguirán, los arrestarán. Bueno, pues a estos apóstoles les tocó. Pedro y Juan ya habían vivido la cárcel, ¿recuerdan? Que lo leímos el domingo pasado. Bueno, pero ahora vamos a continuar con la lectura. Vamos a Hechos, capítulo 5, versículos 17 al 26. El sumo sacerdote y sus funcionarios, que eran saduceos, se llenaron de envidia. Arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Pero un ángel del Señor llegó de noche, abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Luego les dijo, vayan al templo, denle a la gente este mensaje de vida. Así que al amanecer los apóstoles entraron al templo como se les había dicho y comenzaron a enseñar de inmediato. Cuando llegaron, el sumo sacerdote y sus funcionarios convocaron al Concilio Supremo, es decir, a toda la asamblea de los ancianos de Israel. Luego mandaron a sacar a los apóstoles de la cárcel para llevarlos a juicio. Pero cuando los guardias del templo llegaron a la cárcel, los hombres ya no estaban. Entonces regresaron al concilio y dieron el siguiente informe. La cárcel estaba bien cerrada, los guardias estaban afuera, en sus puertas, pero cuando abrimos las puertas no había nadie. Cuando el capitán de la guardia del templo y los sacerdotes principales oyeron esto, quedaron perplejos y se preguntaban en qué iba a terminar todo el asunto. Entonces alguien llegó con noticias sorprendentes. Los hombres que ustedes metieron en la cárcel están en el templo enseñando a la gente. El capitán fue con los guardias del templo y arrestó a los apóstoles, pero sin violencia, porque tenían miedo de que la gente los apedreara. Esto sí es muy interesante, esta sección aquí de Hechos 5. Entonces, como ven, se cumplió para ellos, para los 12 apóstoles, porque en principio fueron Pedro y Juan, ya les recordaba. Ahora los arrestaron a todos, a los 12 apóstoles. ¿Por qué? ¿Qué hicieron? Nada más que compartir lo que el Señor les había mandado y hacer milagros, porque cuando uno lee hasta versículo 16 dice, multitudes llegaban desde las aldeas que rodeaban a Jerusalén y llevaban a sus enfermos y a los que estaban poseídos por espíritus, y todos eran sanados. Y enseguida dice que los sacerdotes se llenaron de ira y mandaron arrestar. Vayan al templo. Interesante esto, y los apóstoles dice que se fueron tranquilos. Ahí no dice que, ¡aiga pueblo, miren lo que nos están haciendo! No, se fueron para la cárcel y al anochecer vino un ángel, abrió la puerta, que curiosamente después quedó cerrada, porque eso fue el informe que les llevaron, y se fueron a donde el ángel les dijo, madrugaron, porque después de un arresto, imagínense, pongámonos en las sandalias de los apóstoles, si nos detuvieran por llevar la palabra y un ángel nos sacara ya de la estación de policía donde nos tengan, y el ángel del Señor nos dice, mañana madruguen otra vez a seguir predicando, uy, ¿cuántos estarían o estaríamos dispuestos a hacerlo? Estos hicieron caso y se fueron y llegaron allá al templo y siguieron enseñando como si nada hubiese pasado, dice, y comenzaron a enseñar de inmediato. Algo importante aquí es que cuando una persona o alguien del Señor usado por Dios está haciendo las cosas bien, hay gente que se llena de envidia, y eso fue lo que sucedió aquí, porque aquí dice que los saduceos y los sacerdotes se llenaron de envidia.
como ellos estaban viendo las multitudes que los perseguían y cómo la gente era sanada, hubo celos, envidia, rabia. Y eso sucede hoy día, ¿verdad, amor? Así es. Y qué triste, ¿no? Porque otra vez, cuando nos dejamos llevar por los celos, ¿a qué Dios con minúscula le estamos sirviendo? Pero bueno, Satanás. dice ahí que cuando llegaron el sumo sacerdote y se reunieron, le dijeron ahí, me imagino, al mensajero, no sé, a la ordenanza, vaya allá a la celda donde los metimos y tráiganlos, que aquí los vamos a hacer juicio. Y fueron, y viene y dice, no, mire, yo fui y la celda está cerrada, pero adentro no hay nadie. ¿Cómo les quedó el ojo? Entonces dice ahí que, mejor dicho, pero no estaban hablando de esto, porque dice que quedaron perplejos cuando alguien llegó y les dijo, oiga, los que ustedes mandaron a la cárcel anoche están allá en el templo en las mismas. Increíble, increíble, mis amados. Por eso leíamos también hace 8 días que el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu donde estamos convencidos y tenemos dominio propio. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué se cita allí el dominio propio? Porque seguramente el miedo rondó las mentes de los apóstoles, pero aún así se repusieron del temor y del miedo y de cobardía y salieron adelante. Es importante esto. No estaban desobedeciendo la autoridad, o mejor, si bien desobedecían la autoridad que los sacerdotes les habían dado una orden, pues como ya también lo recordamos, Pedro lo ha expresado y los discípulos también, que nosotros debemos obediencia a Dios por encima de toda otra autoridad. Y estos lo cumplieron. Pues bueno, dice ahí que de todos modos fueron otra vez y los arrestaron, pero curiosamente dice que sin violencia. ¿Y cómo hicieron para arrestarlos sin violencia? Pues simplemente porque yo creo que los apóstoles no ofrecieron resistencia. No se opusieron. Ya un ángel los había sacado, bueno, llévenos otra vez para allá. Pero interesante otra vez, versículo 28. Pero bueno, no hemos llegado allá porque ese es el gran juicio. Vamos. Pero mirando esto del arresto de los 12, también podemos ver una persona que sirve al Señor y viene la crítica, la burla, la envidia. No debe de apartarse de seguir sirviendo al Señor por las críticas o por las amenazas. O por las amenazas, porque habla con Dios, esto es de Dios o esto es de Satanás, y no te apartes del servicio porque te criticaron o porque se burlaron o por pura envidia. Hay que analizar de dónde vienen esos celos, de dónde viene esa envidia para que yo deje de servir al Señor. Y otra cosa, uno también tiene que ser sabio. Si tú trabajas en una empresa y te pagan por trabajar, tú no puedes tomar el horario de trabajo para ponerte a predicar y decir, es que el pastor me dijo en la prédica que he hecho 5 y que yo tengo que hablar del Señor. Del Señor. No. Tú puedes hablar del Señor en tu trabajo, en la universidad, en tu familia, en el tiempo correcto. Si a mí me pagan por trabajar de 8 a 6, yo tengo que trabajar de 8 a 6. Y si tengo una hora de almuerzo, pues en esa hora puedo estar compartiéndoles del Señor, porque no podemos acomodar la palabra de Dios a nuestros gustos. No, nuestros gustos deben ser acomodados a la palabra. Entonces, si bien los apóstoles nos están enseñando aquí, ¿dónde enseñaban? En el templo, y entonces era un lugar ideal, o la calle, porque dice allá que sacaban las camillas y a los enfermos en la calle. Entonces no le estaban robando tiempo a los fariseos, o mejor, a los saduceos. Realmente estaban obedeciendo a Dios. Entonces vimos entonces que fueron arrestados. Yo llamo la atención aquí porque el Señor se lo había anunciado allá en Mateo 24. O sea, si el Señor nos ha dicho que nos van a perseguir, ¿por qué a veces sentimos que es el diablo? Aunque pues sí, Él está detrás de todo, pero Dios ya nos advirtió. Que nos van a perseguir. Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción. Entonces, pues nadie quiere vivir la aflicción, pero está anunciado. Vamos a tener tiempos de reír y tiempos de llorar. Es que pues va a pasar, está pasando en muchas latitudes. ¿Ok?
Vamos entonces avanzando en Hechos capítulo 5. Sentencia de muerte. Vamos a leer de Hechos 5, 27 al 33. Después llevaron a los apóstoles ante el Concilio Supremo, donde los confrontó el sumo sacerdote. ¿Acaso no les dijimos que no enseñaran nunca más en nombre de ese hombre? Les reclamó. En lugar de eso, ustedes han llenado a toda Jerusalén con la enseñanza acerca de él y quieren hacernos responsables de su muerte. Increíble. Pero Pedro y los apóstoles respondieron: nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. El Dios de nuestros antepasados levantó a Jesús de los muertos después de que ustedes lo mataron colgándolo en una cruz. Luego Dios lo puso en el lugar de honor a su derecha como príncipe y salvador. Lo hizo para que el pueblo de Israel se arrepintiera de sus pecados y fuera perdonado. Nosotros somos testigos de estas cosas. Y también lo es el Espíritu Santo dado por Dios a todos los que lo obedecen. Al oír esto, el Concilio Supremo se enfureció y decidió matarlos. Aquí yo quiero también aclarar algo impresionante. Es impresionante lo que relata aquí esto. ¿Por qué? Mis amados, porque esta gente le dice otra vez, ¿por qué les dijimos que no sanaran? No. Nosotros les prohibimos que hablaran de la salvación. No. ¿Saben cuál era el problema? Ahí lo dice. Dice en el 28, ¿acaso no les dijimos que no enseñaran nunca más el nombre de ese hombre? El nombre de Jesús. Mira, a la religiosidad, a las personas que están desafortunadamente presos, encadenados por la religiosidad, el nombre de Jesús les produce escozor. Les molesta. Incomoda. Tú hablas de Dios y no pasa nada, pero si nombras a Jesús... Oye, ¿usted qué religión es? Enseguida. Sí. Porque es el nombre, sobre todo nombre, por lo que significa, por lo que Él es. Y ahí entonces, en el 28 dice, en lugar de eso ustedes han llenado a toda Jerusalén con la enseñanza acerca de Él. ¿Se dan cuenta? Y dice el sacerdote, y más encima ustedes nos quieren echar la culpa de su muerte. Y miren lo que les dice Pedro y los discípulos. Efectivamente ustedes lo crucificaron. Pero, ¿saben? Pedro les está diciendo, pero si creen en Él, serán perdonados. Pedro les está dando el mensaje a ellos, porque dice en el versículo... ¿Dónde está? Versículo 31. Luego Dios lo puso en el lugar de honor a su derecha como príncipe y salvador. Lo hizo para que el pueblo de Israel se arrepintiera de sus pecados y fuera perdonado. Los saduceos y los fariseos hacían parte del pueblo de Jerusalén. Pedro les está haciendo la invitación para que se sumen al libro de la vida, para que sus nombres sean incluidos en el libro de la vida, pero la religiosidad no les deja ver eso. Y entonces toman la decisión que normalmente la religiosidad y el legalismo desemboca en el asesinato. Caín fue el primer religioso y asesinó a su hermano. Y eso encontramos, a profetas los asesinaron, a Jesús lo asesinaron. ¿Quiénes? Los religiosos. Y no hablo de toda una orden, no. Estoy hablando de las personas que se centran en la religión y no en el Dios Todopoderoso. ¿Cuál es la diferencia? Que la religión es todo lo que yo puedo hacer para agradar a Dios. Eso es religión. Entonces por eso hay diversas religiones, como lo veíamos también hace unos días. Entonces, mira cuán importante aquí es ver que Pedro les está invitando a ser salvos. ¿Y qué deciden? Matarlos a los apóstoles, dice ahí. Increíble.
Increíble la ceguera que produce Algo la que dice religiosidad. aquí en este versículo 29, segunda parte, nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. Muchas veces en empresas le hablan al empleado para hacer torcidos o llevar doble contabilidad. Si usted realmente sigue a Jesús, pues debe de tomar la decisión, ¿obedezco a mi jefe o le obedezco a Dios? Excelente, amor. Y cualquier otra cosa, ¿no? Así no solo sean delitos o cosas oscuras, cualquier acto de tener, por ejemplo, una relación con una persona casada o hacerle, como se dice, el cajón a alguien para que lo despidan. Cualquier cosa que tú sabes no es voluntad de Dios, pues qué bueno que mi amor hace esa observación, porque uno tiene que tomar una decisión. ¿A quién obedezco? ¿A quién estoy haciendo Señor de mi vida? Porque Señor quiere decir amo. Entonces, ¿a qué amo le voy a servir? ¿Al amo del chisme? ¿Al amo de la división? ¿Quién es? ¿Satanás? ¿Qué haría Jesús? La gran pregunta que también se ha estado recordando frente a las encrucijadas, las decisiones que tenemos que tomar. Usted tiene que hacer tal cosa y tal cosa si quiere el puesto. Y si esas cosas es hacerle daño a alguien, hablar mal de alguien, adulterar un certificado, falsificar otro, bueno, pues tú lo puedes hacer, seguramente, y te van a dar el trabajo, pero ojalá nos acordemos de Ananías y Zafira la próxima vez que estemos madurando ese tipo de situaciones. El siguiente punto, ya para terminar, pues se titula El consejo de Gamaliel. Gamaliel era una persona, un escribiente, una persona conocida, una persona que aunque no era sacerdote como tal, sí era una persona respetuosa dentro del grupo. Bueno, realmente sí era fariseo, pero era un doctor de la ley, pero gracias a Dios parece que escuchaba al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo le hablaba y él lo escuchaba. Mejor dicho, miremos, Hechos capítulo 5, versículos 34 al 42. Pero uno de los miembros, un fariseo llamado Gamaliel, experto en la ley religiosa y respetado por toda la gente, se puso de pie y ordenó que sacaran de la sala del concilio a los apóstoles por un momento. Entonces les dijo a sus colegas, hombres de Israel, tengan cuidado con lo que piensan hacerles a estos hombres. Hace algún tiempo hubo un tal Teudas quien fingía ser alguien importante. Unas 400 personas se le unieron, pero a él lo mataron y todos sus seguidores se fueron cada cual por su camino. Todo el movimiento se redujo a nada. Después de él, en el tiempo en que se llevó a cabo el censo, apareció un tal Judas de Galilea. Logró que gente lo siguiera, pero a él también lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron. Así que mi consejo es que dejen a esos hombres en paz, pónganlos en libertad. Si ellos están planeando y actuando por sí solos, pronto su movimiento caerá. Pero si es de Dios, ustedes no podrán detenerlos. Tal vez hasta se encuentren peleando contra Dios. Los otros miembros aceptaron su consejo. Llamaron a los apóstoles y mandaron que los azotaran. Luego les ordenaron que nunca más hablaran en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Los apóstoles salieron del Concilio Supremo con alegría porque Dios los había considerado dignos de sufrir deshonra por el nombre de Jesús. Y cada día en el templo y casa por casa seguían enseñando y predicando este mensaje: Jesús es el Mesías. ¡Aleluya! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, esto, mejor dicho, si fuese una película, qué final, ¿no? Bueno, aquí hay más cosas que yo los invito a que no nos llenemos de rencor o de amargura hacia los fariseos y saduceos, sino que veamos la gloria de Dios en momentos tan críticos como los que estaban enfrentando en este momento los discípulos. ¡Wow! Este hombre Gamaliel seguramente estuvo en el juicio contra Jesús.
Seguramente ese día Dios le habló, pero se quedó callado y vio cómo condenaban a muerte a un inocente y aprendió de la lección. Interesante lo que les dice. Les dice, mire, si este movimiento es de hombres, eso como ya se murió el líder, eso se va a acabar. Se acaba. Eso no va más. Pero les pone los pies sobre la tierra y les dice, pero si esto es de Dios, ustedes no van a poder detenerlo. Es más, me encantó esa frase que les dijo, tal vez hasta se encuentren peleando contra Dios. Ay, sí. Este hombre de verdad escuchó el Espíritu Santo. Ahí sí como dijo el Señor Jesús a Pedro, eso no se lo reveló ni carne ni sangre. Y este hombre no solamente salvó la vida de los discípulos, sino que yo pensaría que hasta el alma de algunos de ellos, que seguramente después, cuando vieron que realmente ese movimiento, en lugar de desaparecer con la muerte de Jesús, crecía y crecía, seguramente muchos, y hasta el mismo Gamaliel recibió al Señor. Hay que mirar más adelante si nos volvemos a encontrar a Gamaliel en el libro de los Hechos, pero aquí de verdad tenemos que mirar una cosa. Yo quiero llamar la atención. Si bien les perdonaron la vida, los mandaron a azotar. Sí. ¿Recuerdan que nosotros vimos cómo eran los látigos que usaban entonces? No era un fuete, no era una vara, eran rejos, en las puntas tenían huesos, pedazos de metal y otros artefactos que producían daño en la piel. No solo era el golpe de la tira de cuero, sino que con estos objetos en las puntas desgarraban la piel. ¿Y qué salieron los discípulos a decir? Señor, mira cómo me tratan, ¿dónde están mis derechos? ¿Por qué tú permites eso? Nada. ¿Qué dice en el versículo 41? Los apóstoles salieron del Concilio Supremo con alegría, porque Dios los había considerado dignos ¿de qué? De sufrir. De sufrir deshonra por el nombre de Jesús. Esta es la gran lección para nuestra vida hoy. ¿Te persiguen? Gloria a Dios. Dios te guarde y te proteja, pero si nos llegaran a azotar, gloria a Dios. No estaríamos organizando, y perdónenme, no estoy echando indirectas, es una directa. Los hijos de Dios no reclaman sus derechos. Los hijos de Dios cedemos nuestros derechos a la voluntad suprema de Dios. Otra vez que me gustó bastante eso, amor, para que nos quede grabado. Los hijos de Dios no reclamamos por nuestros derechos. Los hijos de Dios cedemos nuestros derechos a la voluntad suprema de Dios. Porque en el mundo nos van a perseguir, van a vulnerar nuestros derechos. Claro, sí, hay que hasta donde se pueda, nosotros tenemos libertad de cultos, pero si un día llegan a cerrarnos los templos otra vez, y ya no por una epidemia, sino por una orden judicial o qué sé yo, una tutela, bueno, pues vamos a ponernos firmes y no nos van a callar porque nos saquen de un templo, como ya vimos. Aquí, perdónenme, Dios nos está hablando claramente, porque son tiempos difíciles, son tiempos adversos los que estamos viviendo, no solo por el COVID, sino por toda la situación de nuestro país. Pero aquí los discípulos de Hechos 5 nos están dando un ejemplo, nos están mostrando el camino que trazó Jesús, porque tenemos que entender, repito, que son hechos de entonces, pero que nosotros estamos escribiendo también los hechos de la Iglesia 2021. Miren acá, entonces lo que les dijo Gamaliel a ellos, ¿no? Les dijo, tengan cuidado con lo que piensan hacerles a estos hombres. A veces nosotros pedimos un consejo y nos dicen, tenga cuidado, es mejor que haga esto o es mejor que no haga esto, tenga cuidado, consulte todo con Dios. Y como continúa acá en la parte del versículo 39, si es de Dios, pues vamos a ver, y si no, pues tal vez se encuentren peleando contra Dios. Entonces la decisión que yo estoy tomando, ¿es de Dios
o no es de Dios. El Espíritu Santo nos muestra. Por eso es clave que todos los días invitemos al Espíritu Santo a que nos acompañe en el día a día, porque Él es el maestro que nos dejó el Señor. Y yo le agregaría, amor, que el Espíritu Santo nos acompañe tanto para guardarnos y protegernos de los que nos quieren hacer daño, como para advertirnos para que no le hagamos daño a otros. Claro. Porque yo quiero insistir en un tema. Jesús oró en Juan 17 porque fuéramos uno. Y Satanás siempre ha querido dividirnos. Satanás busca que las parejas se divorcien. Satanás busca que los hijos se rebelen contra los padres y que los padres maltraten a los hijos. Todo eso es un trabajo minucioso y constante de Satanás, dividirnos. ¿Y qué tenemos que hacer si sucede una situación de Pues esas? escuchar al Espíritu Santo. Y detener, o sea, no más. No más. No más. Entonces, mira, cuando tú estás cayendo en la trampa de murmurar, de irrespetar o de ser irrespetado, busquemos la guía del Espíritu Santo y mantengámonos firmes, así como los discípulos lo hicieron. Cuando los mandaron callar, hablaron y siguieron, como dice ahí al final, exponiendo que Jesús es el Mesías. Bueno, mis amados, creo que el Señor habla y tenemos que, pues, recibir de parte de Él, porque esto de Hechos 5 es parte de la historia de la iglesia que hoy permanece. Gracias a todos estos momentos tan difíciles como el de Ananías y Zafira, como el arresto de los apóstoles, como la condena a la muerte y como gracias a Dios, intervención de Gamaliel, todo esto nos muestra por qué la iglesia se mantuvo y se mantiene. Porque Dios cuida de ella, pero que también nosotros tenemos que tomar decisiones sabias. En el versículo 42 dice, y cada día en el templo y casa por casa seguían enseñando y predicando este mensaje. Jesús es el Mesías. Volvemos a hacer la invitación, únete a Iglesia en Casa, porque esto que estamos viendo hoy lo vamos a repasar en la semana y ahí me va a quedar más claro lo que Dios está hablando a mi vida hoy, que voy a ser perseguida, que debo seguir un sabio consejo, que, bueno, todo lo que nos está hablando aquí, lo de Ananías y Zafira, de la mentira, que no hay mentira pequeñita, en fin. Entonces es importante que estemos en los grupos en casa, únete a un grupo, si tú tienes el grupo, invita a otros. Otra cosa es que el Señor advirtió, ¿no? Perseguirán, arrestarán y los matarán. Esta vez el Señor obró a través de Gamaliel para que sus vidas fueran salvadas. Pero ustedes y yo sabemos que muchos cristianos, pero miles de cristianos, fueron asesinados porque se negaron a callar. Entonces, ¿Dios nos va a guardar? O, si tenemos que morir por causa de Él, pues gloria a Él, porque vamos a ir a la presencia del Señor y nos vamos a sentir honrados de que nos hayan quitado la vida por mantenernos firmes en las enseñanzas. Bueno, esta es la cita, mira, de las que le hablaba. Perdón, yo les dije primera de Samuel. Sí. Ay, no, perdónenme. Josué. Ay, menos mal que tenía aquí la cita al final. Es que esta vez yo no tenía notas, te quiero decir. Entonces, ahí le estoy disculpando. Josué 7, versículo 10 al 26. Oh, estos dos puntos ahí se fueron también. Josué 7, versículos 10 al 26. Ahí cuenta la historia de Acán. La idea es que son muchos versículos, no vamos a estudiarlos todos en la reunión en casa, sino que logremos hacer un paralelo entre la historia de Acán y la historia de Ananías. ¿Y qué nos está mostrando el Señor para nosotros en el día de hoy, como iniciamos en los devocionales? ¿Qué nos va a hablar el Señor en el día de hoy, en los días de esta semana? Bueno, mis amados, con esto estamos terminando. Vamos a orar y recuerden que ahorita nos encontramos para comentar lo que Dios ha hablado, para dar testimonio de lo que Dios ha hecho y para celebrar la Santa Cena. Así que dispongamos el pan y la copa para que estemos celebrando una vez más esa orden, recordando lo que Jesús hizo por nosotros. Vamos a orar. Por favor, cierra tus ojos
y vamos a examinar cada uno de nosotros nuestro corazón. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, en esta hora te pido perdón por mis pecados, Señor. Te pido, Señor, que limpies mi corazón de mentira, de engaño, de falsedad. Señor, perdóname si he envidiado a otros, Señor. Perdóname, Padre Celestial. No quiero ser mentirosa, Padre. Gracias, Padre Celestial, porque tu Santo Espíritu me recuerde cada día, Señor, que te sirvo a ti y no al reino de las tinieblas, que debo de llevar tu nombre en alto y no el reino de las tinieblas. Amado Señor, gracias porque tu palabra, Señor, nos anima, nos instruye y nos lleva, Señor, a seguirte y a servirte. Que cada uno de nosotros, Señor, estemos inquietos para conectarnos, para estudiar tu palabra, para imponer manos si es necesario, para orar por el enfermo, para levantar al caído. Padre, ayúdanos, Señor, a ser tus discípulos, a obedecer, a escuchar tu voz. En el nombre de Jesús, Señor, guíanos. Padre y Señor, oramos por protección, Señor, oramos porque si en algún momento hemos de enfrentar persecución, abusos, pues que, Señor, tú nos des el valor de callar cuando tengamos que callar, pero también de hablar cuando debamos hablar. Guarda nuestras vidas, nuestras familias, Gracias, Señor, y que nunca olvidemos que el Espíritu Santo, que estuvo con los discípulos en Hechos, está con nosotros, que es una realidad hoy en nuestra iglesia, en nuestra casa, en nuestra vida. Te alabamos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, mis amados, ya nos reencontramos. Que el Señor les bendiga y les guarde.